Les bendiga a todos aquí al pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la palabra titulada Corazones Tiernos en Malaquías capítulo 3 y capítulo 4, hermanos, la clausura, el final del Antiguo Testamento. Amado Dios, gracias Padre por estar con nosotros en esta jornada, estudiando tu palabra, Señor, diariamente. Asimismo estamos delante de ti pidiendo, Padre, que el entendimiento, la comprensión, el discernimiento, Señor, y la sabiduría tuya continúen descendiendo sobre nuestras vidas. Y así mismo, Padre, que podamos crecer diariamente, buscarte en espíritu y en verdad, Señor, y no permitir, Padre, que nuestras vidas, nuestras dificultades, nuestros obstáculos y nuestros retos nos alejen de ti. Guíanos, Señor, para que tomemos decisiones que están alineadas con tu plan y propósito y asimismo que sea tu plan en nuestra vida. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que hermanos, vemos entonces así que en Malaquías capítulo 3 y capítulo 4 vemos que vamos a leer en los últimos de los 929 capítulos, 23.214 versículos y aproximadamente 592.439 palabras con 2.728.100 letras del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la versión de del Rey James, King James, hemos logrado todo eso hasta este momento. Hemos llegado hasta un punto muy importante, la meta de dominar la palabra de Dios y dejar, ¿verdad?, que así mismo la palabra de Dios nos domine a nosotros. Malaquías concluye el Antiguo Testamento con un recordatorio final de que el problema del pecado debe de ser resuelto. Mañana al comenzar, ¿verdad?, a leer el Nuevo Testamento, descubriremos la provisión de Dios para la enfermedad del pecado de la humanidad, que se llama Cristo el Mesías. Quizás haya oído y respondido a esas buenas nuevas, o si no lo ha hecho, le invitamos entonces a que medite en la palabra de Dios para que tome ese paso de servirle a sí mismo a Cristo. El evangelio no es discusión ni debate. Es, hermano, literalmente es un anuncio, una información presentada, es un hecho presentado. Una palabra de nuestro Creador, podemos ver que de los 55 versículos de Malaquías, 47 son dichos por Dios. La proporción más alta, hermanos, de cualquier libro profético. Así que 45 perdón, 47 de los 55 fueron palabras que fueron compartidas de Dios hacia el pueblo. Malaquías es también el único profeta que termina su libro con una nota de juicio, más bien que esperanza. Una conclusión apropiada para el Antiguo Testamento, porque enfatiza la condición pecaminosa de la humanidad y prepara el escenario para la solución de Dios en la persona, asimismo, del Mesías. Entonces podemos ver, asimismo, que Malaquías 3 y 4 nos muestra primero que nada que en el capítulo 3 versículo 1 hay dos mensajeros en este versículo. Y el primero, por lo general, se entiende que es Juan el Bautista, como dice Mateos capítulo 11 versículo 10 y Lucas 7:27. Y el segundo mensajero es Jesús, el Mesías, para quien tanto Malaquías como Juan el Bautista prepararon el camino. En el proceso de refinar los metales, capítulo 3 2 y 3 este es calentado con fuego y ese fuego, ¿verdad? Sigue ahí hasta que se funde. Las impurezas se separan y suben a la superficie, luego son retiradas para dejar el metal puro. Sin calentamiento ni fundición no habría purificación. Entonces, cuando las impurezas son retiradas de la superficie, la imagen del metalúrgico aparece en una superficie lisa y pura. Cuando somos purificados por Dios, su reflejo en nuestra vida será cada vez más claro para los que nos rodean. Dios dice que los líderes, en este caso aquí los levitas, deben de estar especialmente dispuestos a pasar por el proceso de purificación de sus vidas, entendiendo, hermanos, que quizás no va a ser placentero o quizás va a ser un proceso difícil. Malaquías insistió al pueblo a que entregaran sus diezmos en el capítulo 3 del 6 al 12.
y que dejara de quedarse con lo que le pertenece a Dios. El sistema de diezmo comenzó durante el tiempo de Moisés en Levítico 27 del 30 al 34, Deuteronomio también 14, capítulo 22. Los levitas recibían una parte del diezmo debido a que no podían tener posesiones de tierra, como dice Números 18, 20 y 21. Durante los días de Malaquías, los diezmos no eran utilizados para mantener a los obreros de Dios. Así que los levitas iban a trabajar para ganarse sustento. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Así que cuando no queremos regresarle a Él parte de lo que Él nos ha dado, pues técnicamente lo que estamos haciendo es robándole a sí mismo a Dios. Entonces podemos ver que cuando se menciona el capítulo 3:7, la paciencia de Dios parece inagotable. A lo largo de la historia, su pueblo ha desobedecido e incluso se ha burlado de sus leyes, pero Él siempre ha estado dispuesto a aceptarlos, a perdonarlos y a aceptar su arrepentimiento. De igual manera, podemos ver que cuando debemos recordar que las bendiciones que Dios promete no siempre son materiales y quizás no las experimentaremos aquí en la tierra. Pero con seguridad, hermanos, hay que entender que vamos a recibirla de igual manera en una vida futura, asimismo con Él. El capítulo 3:10 menciona lo que es el alfolí. El alfolí es tipo lo que sería visto como el granero. Era un lugar en el templo donde se guardaban granos y otros alimentos donados como diezmos. Los sacerdotes vivían de estas donaciones. Capítulo 3, 13 al 15. En estos versículos confrontan la actitud arrogante del pueblo hacia Dios. Cuando decimos, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Estamos diciendo, ¿qué provecho obtengo yo? Nuestro enfoque va a ser un enfoque egoísta. Nuestra pregunta debería de ser, ¿qué provecho obtiene Dios? Debemos de adorar a Dios solo por el hecho de que Él es Dios y es digno de ser adorado. El punto es que Dios recordará a todos aquellos que permanecen fieles a Él. Lo aman, temen, honran y respetan. Al pueblo de Dios se le llama especial tesoro, se le llama una joya. Una joya que está hecha de materia bruta que se expone al tiempo, calor y presión para convertirla en una piedra preciosa. Así que la piedra entonces debe de ser cortada para que su belleza real pueda ser asimismo vista. Un artesano torna la piedra y la taja con cincel para retirar su extremo, un extremo que tenga. Reduce la falla, la pule y la coloca entonces en el entorno adecuado para que pueda mostrar su belleza. Así que tenemos nosotros que tomar la decisión de estar dispuestos, ¿verdad? Que Dios nos pula, que Dios nos torne, que Dios nos nos modifique, si usáramos esa palabra, nos renueve, ¿verdad? Mejor palabra, palabra mejor, que nos moldee, ¿verdad? La palabra dice que Él es el alfarero, ¿verdad? Y cuando está trabajando con el barro, ¿verdad? Viene y moldea de acuerdo al plan que tiene. En el día del juicio, la ira de Dios hacia los malvados será como un horno ardiente, capítulo 4 versículo 1. Pero será como la calidez sanadora del sol para aquellos que lo aman y lo obedecen. Juan el Bautista profetizó que con la llegada de Jesús, el amanecer estaba a punto de romper para alumbrar a los que estaban en la oscuridad del pecado, como dice Lucas 1:76 al 79. Y en Isaías 60:20 y en Apocalipsis 21, versículos 23 y 24, aprendemos que no se necesitará ninguna luz en la ciudad santa de Dios, porque Dios mismo será la luz. Entonces podemos ver que en estos últimos versículos, el capítulo 4, versículo 2 del Antiguo Testamento, están llenos de esperanza. A pesar de la manera en la que se vea la vida ahora, Dios controla el futuro y todo será hecho bueno. Nosotros, quienes hemos amado y servido a Dios, esperaremos una hermosa celebración. Esta esperanza en cuanto al futuro es nuestra tan pronto encomendemos a Dios nuestra propia vida eterna, ¿verdad? Entendiendo que está en las manos de Él, no en las manos de nosotros. Am- Estas leyes que Moisés recibió en el monte Horeb, en el monte Sinaí, son el cimiento de la vida civil, moral y ceremonial de la nación, como dice Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 4, del 5 al 6.
Nosotros debemos de continuar obedeciendo estas leyes morales y entender asimismo que en el capítulo 4, 5 y 6, cuando dice Elías fue uno de los más grandes profetas, ¿verdad? Como aparece en Primera de Reyes 17 y Segunda de Reyes 2. Con la muerte de Malaquías, la voz de los profetas de Dios permanecería en silencio durante 400 años. Luego vendría un profeta semejante a Elías para anunciar la llegada de Cristo, como dice Mateo 17, 10 al 13 y Lucas 1:17. ¿Y este profeta cómo se llamaba? Juan el Bautista. Muy bien. Preparó los corazones del pueblo para Jesús. Am, Preparó los corazones del pueblo para anunciar la llegada de Jesús, ¿verdad? Al instar a la gente a que se arrepintiera de sus pecados, y esto iba a traer unidad y paz, pero también juicio sobre los que no quisieran volverse de sus pecados, porque algunas personas estaban ya tan metidas y conformadas con su vida de pecado, hermanos, que les daba lo mismo. Malaquías nos da principios prácticos acerca del compromiso con Dios. Dios merece lo mejor, como dice el capítulo 1, versículos 7 al 10, y debemos de estar dispuestos a dejar cualquier estilo de vida pecaminoso. Debemos de hacer de la familia una prioridad durante toda la vida, como dice el capítulo 2 del 13 al 15, y debemos de estar listos para el proceso de refinamiento de Dios en nuestra vida, como dice el capítulo 3 versículo 3. Debemos de dar el 10% de nuestro ingreso, como dice el capítulo 3 del 8 al 12, y no hay lugar para la soberbia, como dice el capítulo 3 del 13 al 15. Malaquías cierra sus mensajes señalando el gran día del juicio final. Para todos los que están dedicados a Dios, será un día de gozo debido a que morarán en la eterna presencia de Dios. Los que han despreciado a Dios serán estopa. Capítulo 4, versículo 1. Y para ayudar al pueblo de estar preparado para ese día, Dios enviaría a un profeta semejante a Elías, Juan el Bautista, que prepararía ese mismo el camino de Jesús. El Nuevo Testamento comienza, hermanos, cuando este profeta hace un llamado para el pueblo a que se vuelva de sus pecados y regrese a Dios. Y tal compromiso con Dios demanda un sacrificio por nuestra parte, pero podemos estar seguros, hermanos, que al final valdrá la pena todo lo que hagamos porque moraremos con Cristo por una eternidad en el reino celestial. Gracias, Padre, Señor, por la esperanza, por amarnos tanto, Señor, y por estar preparando un lugar para nosotros. Anhelamos crecer en ti, anhelamos, Señor, morar contigo algún día, poder adorarte y poder compartir, Señor, contigo en tu reino. Nuestras vidas están en tus manos en este momento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder autoanalizar nuestras vidas y a ver, Señor, qué cosas pueden haber en nuestras vidas, Señor, que no estén alineadas con tu plan y propósito. Guíanos, Señor, y ayúdanos, así mismo a que podamos aplicar tu palabra diariamente en nuestras vidas. Señor, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, en el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.